Incontables meses de sequía, las ambiciones de poderosos grupos económicos, la ausencia de regulación y el fuego. Mientras la comunidad internacional enfoca su atención en combatir el COVID-19, otra crisis se desarrolla en gran parte del mundo y la Argentina no está exenta. Agosto del 2020 registró una marca alarmante en el país. Según el Monitoreo Global de Bosques, Argentina fue el segundo país con mayor número de focos de incendios forestales en el mundo. La situación de los incendios en Argentina es crítica. Durante el 2020 se quemaron más de 400.000 hectáreas, causando un verdadero desastre ambiental. Los principales focos de incendios se distribuyen entre los humedales del Delta, el bosque serrano de Córdoba y el monte formoseño, aunque también existen focos más reducidos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis, Misiones, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco. Pero ¿por qué los incendios son cada vez más grandes? ¿Quiénes son los principales beneficiados por la quema de tierras? ¿Por qué en Argentina no hay una legislación confiable que regule y penalice los incendios intencionales? Un siniestro de proporciones alarmantes para lo que es la zona. Todo el campo prendido, incendiado, entró el fuego con mucho viento y no se pudo hacer nada. Desde hace unas pocas semanas el humo en Rosario encendió la alarma. Nuevamente se comenzaba a quemar el delta del Paraná. Las personas que queman son personas del sector ganadero. El desastre ambiental lamentablemente continúa agravándose. Se calcula que ya se han perdido unas 90.000 hectáreas en las últimas semanas. Un infierno imposible de contener. Estas son imágenes del delta del río Paraná. En lo que va del año, solamente en el delta, se registraron más de 25.000 focos de incendios y se perdieron más de 100.000 hectáreas, una superficie equivalente a 5 veces la ciudad de Buenos Aires, causando un daño irreparable hacia las personas que viven en la zona y destrozando la biodiversidad que alberga la región. Pero los incendios en el delta no son una novedad ni una situación particular. El delta del Paraná es una zona de humedales que ocupa unos 19.300 kilómetros cuadrados y está considerado uno de los deltas más grandes del mundo. El delta se extiende cerca de los principales centros urbanos de Argentina. ¿Pero qué son los humedales? Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación con suelos saturados con agua durante periodos considerables de tiempo. Si bien se denomina así a una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial, el agua. Los animales y plantas que viven en estos ambientes están acostumbrados al agua, formando un ecosistema con grandes particularidades. Los humedales están entre los ambientes más productivos del mundo. Proveen una serie de bienes y servicios indispensables para la vida humana, desde la seguridad alimentaria hasta la mitigación del cambio climático. Los humedales sirven como filtro de agua, por así decirlo, lo voy a explicar de manera sencilla, ¿no? Como un filtro de agua. Sirve para retener el agua, son esponjas naturales que impiden que los ríos desborden. Además, provisiona agua potable. Las ciudades que vivimos en torno a los humedales tenemos agua por los humedales. Nuestra agua, nuestro servicio sale de ahí. Resuelven los problemas del cambio climático, nivelan inundaciones, fuertes lluvias y demás, que cada vez son más frecuentes por el calentamiento global, pero a su vez lo previenen, porque son el ecosistema que mayor capacidad de absorber esos gases de efecto invernadero tiene. Y por último, son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, que ya es científicamente comprobado que la biodiversidad garantiza los niveles de salud humana también, ¿no? Y de equilibrio del planeta. El delta del Paraná concentra cerca de 700 especies vegetales y 543 especies de vertebrados. Dentro de la fauna litoraleña que utiliza estos ambientes como hábitat, se puede mencionar al menos de 50 especies de mamíferos, cerca de 300 especies de peces, 27 anfibios y más de 30 reptiles. También
el delta se destaca por ser el hogar de 260 especies de aves, donde el 40% de las aves de la región se reproducen o habitan allí. Pero a nivel mundial, este tipo de ecosistemas están siendo atacados, y ese mismo proceso está sucediendo en el río Paraná. La destrucción de los humedales se da principalmente a través de la quema de pastizales que se vio agravada durante el 2020, llegándose a registrar 3.700 focos diarios. Las causas de un incendio en el delta son muchas, desde una chispa de alguien que apagó mal las brasas de un asado, un cable de alta tensión caído o un rayo. Pero lo preocupante es que más del 90% de los fuegos son creados intencionalmente, lo que nos hace preguntarnos quiénes están detrás de las quemas. Tradicionalmente las quemas se generan con la finalidad de limpiar el territorio, limpiar los pastos secos y promover el rebrote y este nuevo rebrote o los pastitos tiernos que crecen, ser el alimento del ganado. Se practica desde hace muchísimos años y de hecho las provincias tienen planes de manejos del fuego. Esta quema de humedales es resultado de, por un lado, la expansión de la frontera agropecuaria, de la soja, el monocultivo, el agronegocio en la Argentina, que es tan poderoso y tan extendido, empujó la frontera agropecuaria mucho en el territorio más llano, en el campo común, y entonces lo que pasó es que presionó a la cría de ganado sobre el delta del Paraná. Es el claro ejemplo de una combinación de un círculo vicioso que se genera atrás de todo ecosistemas desprotegidos para la propia ganancia. Hablamos de la industria ganadera, la industria de la construcción en este caso. Y hay otros intereses que afectan a los humedales. La megaminería, las salinas grandes son humedales, en las montañas hay humedales, y la megaminería también afecta a los humedales, digo, para no dejarlo solo en el marco de la ganadería. La construcción de countries, el incremento de producción agrícola o la explotación minera han provocado que enormes extensiones de tierras se vieran comprometidas. Pero este año, la creación de fuegos intencionales se dio bajo un contexto particular. En abril, se registró en Entre Ríos un ingreso del río Paraná de 9.450 metros cúbicos de agua por segundo, un 47% menor al promedio que es de 17.283 metros cúbicos por segundo. La bajante histórica del río Paraná siendo la más importante de los últimos 50 años. Cuando los niveles de agua son bajos, más cantidad de tierra es vulnerable a quemarse. Esta situación se suma a la extrema sequía. Esto provoca que el terreno de los humedales, al estar más seco, tenga un mayor potencial inflamable que hace más complicado contener los focos. El asunto es cuando estos fuegos aparecen, por decirlo de algún modo, fuera de temporada. Este año, como ocurrió en el 2008, aparecen a comienzos del invierno y aparecen vinculados a una sequedad muy profunda del suelo. Entonces rompen el suelo, rompen las raíces, las destruyen. Entonces estamos ante un fenómeno muy peculiar que se da, que no se da todos los años, porque no todos los años los inviernos tienen tal nivel de sequía, porque no todos los inviernos tienen tan bajo el nivel de los ríos, pero que cuando se dan exigen una mirada y una valoración particular de ese fenómeno que se está dando. Esta es la sequía más grande de los últimos 12 años y mientras pase el tiempo y no llueva va a aumentar la cantidad de años que es la sequía más grande y a su vez es una de las bajantes del río Paraná más grandes también. Ahora, si baja el río Paraná, que encontraron cadenas de la Vuelta del Río de tanto que bajó, imagínense todos los arroyitos y los afluentes que brotan del Paraná y que conforman el complejo de islas del delta. Esta combinación de situaciones ha generado una situación explosiva. Los incendios en el delta del Paraná han emitido grandes cantidades de gases nocivos a la atmósfera, con altos índices de dióxido de carbono, metano y amoníaco.
Estas emisiones producen grandes contaminaciones en las ciudades aledañas por el humo que genera. Por ejemplo, en la ciudad de Rosario, las mediciones indican que la toxicidad que hay en el aire es 5 veces mayor a la habitual. Pero la peor parte la viven las comunidades rurales que habitan en la zona. Los humedales están habitados. Los humedales, los isleños viven de y para los humedales. Y esto pasa de vuelta en todo problema ambiental. Hay desalojados ambientales. Dentro del delta viven un montón de comunidades rurales, de pescadores artesanales, pequeños productores, gente que mayoritariamente viven en la pobreza, que viven en condiciones inhumanas, que no tienen agua potable, que no tienen electricidad. Convocan ya a miles de personas que, claro, están alarmadas por el daño irreversible, la destrucción que se está haciendo allí de la flora y de la fauna. Son especies enteras que deberían estar protegidas. Pues esto no se prende solo, alguien lo tiene que prender, y el que lo prende tiene que saber cómo llegar hasta acá. No se da en el borde de la ruta. Durante los incendios más críticos en el delta, efectivos de prefectura, bomberos voluntarios, Policía Federal Argentina, la Brigada Forestal de las Islas de Entre Ríos y el Ejército enfrentaron la dramática lucha contra el fuego. Se utilizaron 4 aviones hidrantes, 2 helicópteros y 2 buques multipropósito. Los helicópteros y aviones volaron 200 horas y arrojaron más de medio millón de litros de agua. Se estima que las operaciones para combatir los incendios tuvieron un costo económico de 10 millones de pesos por día. A principios de septiembre, los principales focos de incendio fueron controlados. La policía de Entre Ríos notificó a unas 116 personas y detuvo a otras 5 por provocar incendios en la zona. 22 productores agropecuarios fueron demandados por 150 millones de pesos por organizaciones ambientalistas. Pero la paz en el delta es provisoria. Hoy estamos en una lógica donde todo está supuestamente prohibido, pero al mismo tiempo todo está supuestamente permitido. Y terminan proliferando las excepciones, los tipos que prefieren que les apliques la multa, total nunca la van a pagar. Hay que establecer criterios normativos por los cuales se determine con exactitud qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Al no ser un ecosistema protegido por una ley, están a la deriva, lamentablemente, no hay nadie que los resguarde, entonces queda la libre interpretación de los grandes empresarios destruir o no un ecosistema que nos corresponde a todos, pues están eligiendo destruirlos. Y por eso, atrás de todo esto, la única solución que encontramos es la ley. La magnitud de los incendios en Córdoba y en el delta hizo que la problemática alcanzara mayor cobertura mediática que años anteriores y ocupara un gran lugar en la agenda pública, reflotando nuevamente la discusión de una ley de humedales en el Congreso. Entendemos que esto ya no va más porque entendemos que es necesario otro tipo de Argentina, que la isla sea para otra cosa, porque la salud de todos no aguanta. Lo cierto es que no es la primera vez que esta discusión llega a los legisladores. ¿Pero qué supone la ley de humedales? ¿Es la solución al problema? Pero en la última década se han presentado alrededor de 7 u 8 proyectos de leyes. La mayoría no consiguieron tratarse y los que consiguieron tratarse fue solo en la Cámara de Diputados y no lograron pasarse a senadores y perdieron el estado parlamentario. La ley de humedales propone la creación de un inventario nacional. Esto consiste en que las provincias tengan que hacer inventariar su terreno, decir, bueno, en qué partes hay humedales, en qué partes no, qué tipo de humedales son estos, qué características tienen y demás. Pero el nuestro proyecto que escribimos con mi equipo de trabajo tiene una particularidad, que es que agrega tipos de sanciones administrativas muy severas y agrega un capítulo penal. Las sanciones administrativas, para hablar más claro, son las multas. Las multas, por ejemplo, la ley de bosques, son tan bajas que el problema es que están dentro de los costos de producción. Nosotros tenemos que evitar eso, porque las multas son acciones del Estado para evitar una conducta, para tratar de disuadir a los empresarios y a las personas de que no lleven adelante esa conducta. Esa figura de delito penal también es fundamental que sea contemplada por una ley de humedales que pretenda no solo apagar este fuego que vemos acá hoy,
sino que no permita que se vuelvan a incendiar por el resto de la historia. Yo no creo que la ley vaya a cambiar la lógica. Creo que la ley es un elemento más muy necesario de una serie de dispositivos que tiene que generar el Estado a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local, diversos dispositivos, entre los cuales una ley que además funcione como paraguas, como normativa marco, es indudablemente una condición necesaria, pero muy trascendente. Pero no todos ven con buenos ojos la ley de humedales. Los principales detractores de las legislaciones proteccionistas argumentan que la ley perjudicará fuertemente a la producción en un contexto de crisis económica mundial. Los lobbies que hay son fuertes, por supuesto, y presionan a los diputados y las diputadas de las provincias sobre todo. Los grandes intereses económicos que se oponen a esta ley es que la ley va a construir una gran reserva ecológica en una porción enorme del territorio nacional, que es la de los humedales, y que entonces no se va a poder desarrollar ninguna actividad productiva. Y a partir de eso se oponen y presionan a sus diputados y senadores de sus provincias para que no acompañen esta ley. Esto es lo que pasó las 2 veces que se cayó la ley y es lo que está pasando ahora nuevamente. Primero, que eso es una mentira, que ninguna ley prohíbe ninguna práctica productiva sobre los humedales. Lo que planteamos nosotros es que el Estado tiene que regular. Por ejemplo, Corrientes es una de las provincias que tiene una mayor cantidad de humedales y en las que tiene un desarrollo agroindustrial muy grande, y en particular se han pronunciado históricamente en contra de la sanción de la ley de humedales. Actualmente está sucediendo lo mismo, por el miedo de que esta ley venga a cuestionar esas formas de producir que tiene y a cuestionar a estos sectores que siempre han hecho lo que quisieron, básicamente. Las solicitadas de las organizaciones de comercio, producción, rurales, etcétera, le van a marcar ellas al Congreso Nacional si puede o no dictar leyes de presupuestos mínimos en la era del calentamiento global. La oposición entre progreso económico y cuidado del planeta empieza a ser cada vez más cuestionada, especialmente con la aparición de grupos de jóvenes ambientalistas a nivel mundial y el revuelo de las intervenciones y la figura de Greta Thunberg en épocas del G20. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? La firma del Acuerdo de Escazú y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego aportan esperanza al panorama. Sin embargo, mientras el modelo de producción se mantenga, la situación está lejos de cambiar. Yo creo que antes que nada tenemos que empezar a definir con mayor precisión el alcance de la palabra producción cuando está asociado a estos ecosistemas. Porque si no parece que la producción es un universo uniforme en el cual no hay matices y que es la única, por ende, producción que se puede aplicar allí. Eso es falso. Lo que queremos es que repensemos nuestra manera de producir, de relacionarnos con el ambiente, repensar también quiénes son los que producen y para quiénes. La agroecología se basa justamente en la no alteración del suelo para producir cosas, productos que el mismo suelo no da si no se lo fertiliza de manera absolutamente tóxica, como hoy está sucediendo. La sequía continúa y continuará. Los incendios no se detienen y empiezan a registrarse en varias provincias más. Las condiciones actuales dejan en evidencia las presiones de grandes grupos económicos que, junto a la falta de voluntad política, agravan la situación. Acuerdos, leyes provinciales, leyes nacionales, incluso tratados internacionales. Los hechos demuestran que esto no es suficiente. Un cambio inmediato es necesario. Un cambio que pueda finalmente transformar la conciencia colectiva. Un cambio que impida que a nuestros bosques, a nuestras sierras y a nuestros humedales se lo lleve el fuego.